Perfecto. Vamos a iniciar con la presentación de nuestra web. Ya empezamos a grabar. Entonces, en esta web vamos a desarrollar los contenidos de distribuciones continuas. ¿Me confirman que se ve el documento que compartí? Perfecto, bien. Entonces, en la web pasada estuvimos ya trabajando los conceptos de distribuciones discretas. Hoy vamos a trabajar distribuciones continuas. ¿Recuerdan la guía? De acuerdo a lo que... ¿Qué tal un poquito zoom? Un momentico ahí, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, bien. Entonces, les comentaba que esta parte de la presentación se complementa con la que hicimos la sesión pasada. En la sesión pasada trabajaron distribución hipergeométrica binomial y Poisson o Poisson, y hoy vamos a trabajar distribución normal, como se indica aquí. Recuerden que la actividad tiene 3 ejercicios y estamos trabajando para el ejercicio 2. Por si tal vez no lo tienen claro todavía, el primer ejercicio corresponde a el cuadro sinóptico de los contenidos de la unidad 2. El segundo ejercicio corresponde a la solución de 4 casos de estudio por cada estudiante, es decir, en total se resuelven 20 casos, 4 cada estudiante dentro del grupo. Y por último, un mentefacto donde se relaciona lo que está tanto en los cuadros sinópticos que compartió cada estudiante como en las conclusiones de los casos que ellos resolvieron. Entonces la actividad se presenta una parte individual que se hace en el foro y una parte colaborativa que se entrega en el entorno de evaluación y seguimiento. Un solo documento entregan al final. ¿Cuál? El consolidado con los 20 casos de estudio o los 16 o los 12 o los 8 o los 4, dependiendo de cuántas personas hayan trabajado activamente en el foro. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es una variable aleatoria. De momentico a ver si se puede hacer que salga en toda la pantalla. No sé que también se vea, no sé si mejora o no. Ustedes me dirán si se ve mejor o no cuando lo pongo en pantalla completa. Mejor en pantalla completa, bueno, listo. Entonces, eh, el profesor Juan va a hacerle la presentación de esta parte de la Buenas tardes identificación. ya para todos, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veníamos trabajando anteriormente para pues hacer bien el proceso. Entonces, las variables aleatorias corresponden a la posibilidad de que ocurra un evento. Digamos que las variables aleatorias son el objeto de estudio de la probabilidad en el sentido de que queremos saber cuál es la posibilidad de ocurrencia de un evento. En las variables aleatorias tenemos dos tipos de variables que son las variables continuas y las variables discretas. Las variables aleatorias discretas son aquellas que solamente pueden tomar un número finito de valores y que generalmente se modelan a través de los números naturales, es decir, 0, 1, 2, 3 y siempre hay un salto de uno en uno entre ellos y nunca se van a tomar números decimales. Un ejemplo de este tipo de variable aleatoria discreta es, por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una familia. Porque usted puede tener 0 hijos, 3 hijos, 9 hijos, pero jamás va a poder tener 1,5 hijos, nunca va a poder tener 1,3 hijos. ¿Listo? Entonces las variables aleatorias discretas se denotan siempre con números naturales, como lo tenemos acá en este primer ejemplo. De cuántos hijos tiene un estudiante de la UNAD. Puede tener 0, puede tener 1, 2, 3 sucesivamente, pero nunca va a poder tener un número intermedio entre un valor y el otro. Por el otro lado tenemos las variables aleatorias continuas, que son aquellas
es que sí pueden tomar un número infinito de valores y además pueden tener números decimales. Generalmente se modelan a través de los números reales, porque nosotros sabemos que entre el número cero y entre el número y uno hay infinitos valores. Puede estar el 0,1, 0,01, 0,11, 0,25, bueno, etcétera. Van a haber infinitos valores. Entonces, este tipo de variable aleatoria continua, como su nombre lo dice, son aquellos estudios o aquellas variables que no tienen una interrupción entre los valores. Por ejemplo, la altura de una persona. La altura de una persona para poder pasar de medir 1,70 a 1,71 tuvo que haber pasado por 1,72, 73 y así sucesivamente. Un ejemplo de esto es acá que nos dice cuánto tiempo separará el primer y el segundo lugar en el premio de Australia. Entonces podemos ver cómo, mientras que el primer lugar obtuvo un puntaje, un tiempo de 1,26.067, el otro tuvo 1,28.49. Entonces podemos notar que el tiempo también es una medida continua, porque para pasar de un segundo a otro tiene que transcurrir algo continuo entre ellos. Entonces las variables aleatorias continuas siempre se modelan a través de números reales y puede tomar infinitos valores posibles. Anteriormente ustedes ya trabajaron en tres distribuciones de probabilidad discretas, que son la hipergeométrica, la binomial y la Poisson. A continuación vamos a trabajar entonces el tipo de distribución de la distribución normal que corresponde a variables continuas. Por otra parte tenemos entonces las funciones de probabilidad. Estas funciones de probabilidad son las que nos dicen cuál es la probabilidad de que un cierto evento ocurra. Eh, Esto como tal hace parte del estudio de la probabilidad y pues es sumamente importante. Nosotros anteriormente trabajamos con eventos simples, pero acá entonces ya es un poquito más riguroso de pronto el trabajo con esto. Una función se puede denotar a través de tablas, de gráficos y demás. Y digamos que lo importante de estas funciones es que nosotros sepamos qué corresponde a nuestra variable aleatoria x, que básicamente es el objeto de estudio, y dentro de ella pues podemos tener funciones discretas y continuas. En las funciones de probabilidad discretas vamos a tener que se miden a través de la altura de las barras en el momento de graficarlo. Entonces, cuando estábamos por allá en estadística descriptiva, podíamos ver cómo nosotros podíamos realizar gráficos de barras a partir de unos resultados. Básicamente, con las distribuciones discretas pasa lo mismo. Nosotros podemos realizar una tabla de valores y generar unas líneas con cierta altura. La altura de estas líneas corresponde a la función de distribución. Se denomina función de distribución para las variables discretas, mientras que para las continuas se conoce con el nombre de función de densidad. La densidad entonces tiene la diferencia con la discreta, que en la discreta es una altura, mientras que en la densidad es un área. Es el área que está entre dos intervalos, en este caso acá nos muestran A y B, entre dos puntos A y B, y el área corresponde al área bajo la curva de la función de probabilidad. Esto lo vamos a entender un poquito mejor más adelante. Básicamente esto es una introducción al tema que pues vamos a ir profundizando poco a poco. Pero entonces yo hablo y hablo de distribuciones de probabilidad, pero ¿qué será eso de una distribución de probabilidad? Entonces vamos a entenderlo a través de un ejemplo. Vamos a analizar el lanzamiento de dos dados. Cuando usted lanza dos dados, si suma las caras superiores, siempre va a obtener unos resultados que están entre el número 0 y el número 2, perdón, y el número 12. No es posible, por ejemplo, sacar el número 1 si usted lanza dos dados. El número más pequeño que puede sacar es el 2. Pero podemos notar acá en la tabla que les presento en este gráfico, que para obtener el número 2 solamente existe una posibilidad, sacar el 1 y el 1, mientras por ejemplo para sacar el número 5 existen muchas más probabilidades posibilidades, perdón, porque usted puede tener el número 4 y el 1 y el 4, el 3 y el 2 y el 2 y el 3. De igual forma, el número 7 tiene todavía muchísimas formas de obtenerse, porque usted puede sacar el 4 y el 3 y el 4, el 5 y el 2 y el 5, el 6 y el 1 y el 1 y el 6.
Y a medida que usted vaya revisando los números, va a tener una cantidad de formas posibles de hacerlo diferente y que esto nos permite calcular la probabilidad. Por ejemplo, acá podemos revisar que si usted quiere sacar un 10, tenemos una probabilidad de ocurrencia no muy alta de 0,83 porque solamente hay tres formas posibles para obtener un número 10. Recordemos que esta probabilidad la calculamos con la regla de Laplace, que es el número de casos posibles sobre el número, perdón, el número de casos a favor sobre el número de casos posibles. Si usted lanza dos dados, el total de casos posibles son 36. Recordemos el principio de multiplicación, 6 por 6, 36. Y para este caso, el número 10, los casos a favor serían 3. Entonces sería 6 sobre 36 que nos da un resultado de 0,83. Este resultado también lo podemos ver acá en esta tabla. Si nosotros sumamos todos los puntos, vamos a ver todos los posibles resultados y nos damos cuenta que el 7 es el que más aparece, seguido por el 6 y el 8 que tienen la misma cantidad de apariciones, luego el 5 y el 9, luego el 4 y el 10, el 3 y el 11 y por último el 2 y el 12. Entonces, nosotros podemos decir que la probabilidad de obtener un número lanzando dos dados se distribuye de una manera como la tenemos acá. Si nosotros quisiéramos crear una especie de curva que pase por todos estos puntos, vamos a tener una gráfica de la distribución de esa probabilidad, que en este caso sería de una variable aleatoria discreta. Pero entonces la distribución de probabilidad va a ser qué probabilidad le corresponde a cada elemento. Por ejemplo, acá podemos ver que el 7 va a tener una probabilidad mucho más alta porque hay más formas de obtenerla. Mientras que, por ejemplo, el 4 tiene una probabilidad más baja. Revisemos acá que si usted lanza dos dados, es mucho más posible que usted saque un número 7 a que, por ejemplo, saque un número 2. Eh, Teniendo esto en mente, entonces podemos revisar que el número 7 es el de mayor aparición, pero el número 6 y el número 8 tienen la misma probabilidad de aparición, igual que el 5 y el 9, el 4 y el 10, el 3 y el 11, y el 2 y el 12. Esto quiere decir que la distribución se realiza de forma simétrica. Si nosotros revisamos el número 7, es un eje de simetría para la distribución, porque si yo tomo este número 7 como un eje, todo lo que pase antes de él va a ser exactamente igual a lo que pase después de él. Y esto va a ser sumamente importante para poder entender lo que es como tal la distribución normal. Entonces, en las variables aleatorias continuas tenemos muchos modelos, pero digamos que el más utilizado es la distribución normal. ¿Qué es entonces eso de distribución normal? Es un modelo de variable continua. eh, Se piensa y se asume que la gran mayoría de los experimentos o de las situaciones se pueden modelar a través de esta distribución. Esta distribución también es conocida como la distribución gaussiana o la campana de Gauss, porque fue Gauss, un matemático, quien describió esta distribución y además mostró la importancia a la hora de modelar fenómenos naturales y de la vida cotidiana. Eh, Aunque se asume que la gran mayoría de las variables continuas son normales, tal y como ocurre con la binomial, eh, hay ciertas características que tenemos que tener en cuenta para poder asumir que realmente sí es normal. Lo que les comento, hay muchas distribuciones continuas, la más utilizada es la normal, pero para que una distribución sea normal, tiene que cumplir estas cuatro condiciones que están acá. Primero, la variable tiene que poder tomar cualquier número real. Quiere decir que no deben haber huecos o espacios en la distribución, que en el momento de analizar la distribución, la variable puede tomar absolutamente cualquier valor de los números reales. Pero recordemos que la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Lo segundo es que debe existir un valor central, como si lo hiciéramos con el ejemplo anterior de los dados, ese valor central para nosotros sería el 7, que es el de mayor frecuencia. Entonces nos dice debe existir un valor central cerca del cual la variable tome valores con mayor frecuencia. Entonces revisemos la gráfica que yo les mostré anteriormente y podremos revisar que tenemos el número 7, que es el valor central, y cerca a él los valores toman una mayor probabilidad y a medida que yo me voy alejando del 7, los valores toman una probabilidad todavía mucho menor.
Por tercero, tenemos que a medida que los valores de la variable se alejen del valor central, la frecuencia disminuye, que fue lo mismo que les acabé de decir. Y cuarto, los valores a la misma distancia del valor central tienen que ocurrir con igual facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución tiene que ser simétrica. Lo que les comentaba anteriormente con los dados, si yo me alejo un espacio del 7, es decir, al 8 y al 6, vamos a tener la misma probabilidad de ocurrencia. Si yo me alejo, por ejemplo, tres espacios, al 7 y al 10, vamos a tener la misma probabilidad de ocurrencia. Quiere decir que la distribución debe ser simétrica respecto a ese valor central. Listo. Para construir una gráfica de esta variable que se llama histograma o densidad suavizada, la gráfica tiene que tener las siguientes características. La gráfica se tiene que extender por toda la recta real. Entonces, esta es la primera condición que nos pide, que la distribución tome absolutamente todos los valores posibles de la recta real. Como lo mostramos acá en la gráfica, entonces vamos desde menos infinito, pasamos por el punto central y luego nos vamos hacia más infinito. Tiene que observarse un pico de frecuencias altas, eso se dice que la frecuencia o la distribución es unimodal, es decir, que tiene una única moda, que es este valor que tenemos acá, que para el ejemplo de los dados sería el número 7, que sería el valor central de la distribución. El punto más alto cae en el centro de la curva, efectivamente el centro de la curva tiene que estar acá, en el punto más alto de la distribución. Y esta gráfica, como la podemos ver acá, tiene la forma de una campana. Es por eso que se conoce como la campana gaussiana o la campana de Gauss. Entonces, este es un ejemplo de distribución normal. La idea es que nosotros podamos entender cómo calcular probabilidades a partir de estas gráficas y a partir de esos ejemplos. Bueno, como les comentaba anteriormente, para los estudiantes que ya vieron cálculo integral, la densidad de probabilidad de una distribución continua se calcula a través de un área. La forma para calcular áreas bajo la curva se hace con una integral, por eso acá abajo tenemos que la función de distribución de probabilidad o de densidad se hace a partir de una integral que va desde menos infinito hasta un punto, siempre y cuando se quiera que la probabilidad esté sea menor que ese punto. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un elemento esté entre A y B, tendría que ser la integral entre A y B de esa función de probabilidad. Y pues básicamente vamos a tener este resultado de acá. Para poder analizar de mejor forma esta distribución normal, siempre tenemos que tener en cuenta la media, que la media va a ser ese valor central, y su varianza. La varianza de la distribución o también la desviación estándar nos sirve. La varianza o la desviación estándar nos sirve para saber qué tan alejados están un valor de otro. Por ejemplo, y también para calcular la distancia que tienen los valores respecto a la media. Si en el gráfico anterior, que es este de acá, nosotros tenemos que nuestro punto central, es decir, nuestra media, corresponde a este valor más alto, la varianza y la desviación típica me permite saber qué tan alejados están los datos de esa media. Si yo tomo una desviación típica, va a tener una distancia aproximadamente esto de acá, que corresponde al 68% de todos los valores. Si yo me alejo a dos veces la desviación estándar, voy a tomar el 95% de todos los valores. Y si me alejo tres veces, voy a estar aproximadamente con el 99% de los valores posibles. Es por esto que para poder entender y realizar ejercicios con la distribución normal, tenemos que tener en cuenta siempre la media y la varianza. Acá nos dice varianza o desviación estándar, pero recordemos que si yo tengo la desviación estándar, para calcular la varianza lo único que tengo que hacer es elevarla al cuadrado. Que esto pues digamos que lo pudimos entender en cursos anteriores como estadística descriptiva. Y pues a continuación ya tendríamos un ejemplo que el profe Edgar nos va a comentar cómo entenderlo y cómo poderlo solucionar en GeoGebra. Entonces, profe, le cedo la palabra. Bueno, habíamos deshabilitado el chat porque estaba la presentación en modo completo, pero ya volvió. Entonces, si tienen alguna duda hasta ahora, por favor háganosla saber y la aclaramos antes de seguir con el ejemplo.
Sí, claro, el tutor tenía el volumen un poco más bajo que yo, pero igual no hay problema. Después cuando lo reproduzcan, eso se escuchaba bien. Entonces van a poder escuchar claramente lo que él decía, aunque un poquito más bajo que el mío. Yo creía que eso tiene que ver con la configuración del micrófono, pero bueno, no hay tanto problema. Se escucha. En próximo. Indira, no hemos hecho el ejemplo todavía. Me disculpan, se me fue un momentico el audio, pero ya volvió. Confírmenme por favor que me están escuchando. ¿Me escuchan? Por favor. Perfecto, bien. Indira, el ejemplo lo vamos a hacer apenas ahora. Estábamos dando unas ideas generales sobre la distribución. En efecto, el ejemplo que mostró el profesor Juan ahorita, que estaba un poquito más arriba, es una variable que realmente es discreta, pero se parece a la distribución normal. Por eso era el ejemplo claro. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Bien. El ejemplo es tomado de una guía de semestres anteriores y dice que, de acuerdo con la ONU, los años de educación promedio en los países son de 8.1 y con una varianza de 3.1. Suponiendo que los años de educación se distribuyen como una normal, calcula la probabilidad de que, bueno, ¿por qué hay que suponer de que sí funciona como una normal? Porque esa función no cumple todos los supuestos, ¿está claro? Que no hay ninguna manera de que los años de educación tomen valores negativos. Y en la regla que nos dieron nos decía que la variable debía tomar todos los posibles valores reales, o sea, negativos y positivos. Entonces, complicado, pero bueno, igual se puede asumir. Y el modelo de distribución normal es tan bueno que funciona aun cuando no se cumplan todos los supuestos. Entonces sí vamos a poder usar la distribución normal. Nos hacen tres preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un país tenga más de 10 años de educación promedio? Que tenga entre 7.5 y 10.5 y que tenga, y por último nos preguntan a partir de qué valor, o sea, a partir eh, de qué número de años promedio se tiene el 5% más bajo de educación. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Eh, Llamativamente la solución de estos problemas es en efecto muy muy corta, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a desarrollar sus casos se van a dar cuenta de que si siguen las indicaciones que les dimos en los videos y en los aportes que estamos haciendo en el foro, las soluciones necesitan solamente 2 o 3 líneas para resolverse cada uno de los ítems que están en la pregunta. Claro, esto se logra después de alguna práctica y de haber desarrollado algunos ejercicios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es definir la variable con la que vamos a trabajar. En este caso, la variable decidimos llamarla X. ¿Y qué es X? Eso por lo cual me preguntan. Pueden ver acá que nos preguntan por la probabilidad de que tenga más de 10 años de educación promedio. Entre 7.5 años de educación promedio. Entonces, la clave es los años de educación promedio. Y eso es lo que colocamos acá. Es importante aclarar que en las variables continuas, incluso en muchas discretas, la variable X se define para un solo valor, un solo caso, un solo país en este caso, un solo grupo, un solo salón, siempre se define para uno. Luego es importante decir cuáles son las características de la distribución. En este caso, recordemos que en la distribución normal, las características que necesitamos son su media y su varianza. Entonces, vamos a recordarlo eso de acá de la presentación. Siempre debo indicar la media y la varianza. Déjenme saco el Skype. La media y la varianza. Entonces, esa media y la varianza las debo escribir después de escribir X tiene distribución normal
con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, en mi ejemplo me dijeron, la media es 8.1, recuerden que promedio. Bien, luego lo que tenemos que hacer es traducir cada una de las preguntas que me dan en el caso a un lenguaje estadístico. Señores, yo considero, ya esta es mi opinión personal, que la parte más importante de este curso, del curso de probabilidad, es que los estudiantes aprendan a traducir el lenguaje común que nosotros usamos a el lenguaje propio de la estadística, en este caso de la probabilidad. Por eso, esta parte va a ser crucial en todo el desarrollo de los casos, y es convertir esta pregunta que nos dan, donde dice tenga más de 10 años de educación promedio, en una pregunta en lenguaje estadístico, que es esto que está hecho aquí, donde dice P de X mayor de 10. Una recomendación es utilicen el valor, utilicen el nombre que le dieron a X y lean lo que tienen escrito allí. Dice, por ejemplo, probabilidad de que los años promedio de educación de un país sean más de 10. ¿Eso es lo mismo que dice acá? Pues claro, escrito en otra forma, pero es lo mismo. Entonces, ya tradujimos correctamente la pregunta. Asimismo, podemos traducir las otras preguntas. Por ejemplo, la segunda dice, tenga entre 7.5 y 10.5 años de educación promedio. Entonces yo la traduzco. Probabilidad de que X esté entre 7.5 y 10.5. Miren que esta traducción X está entre, queda clara al momento que uno ve esta fórmula que estamos colocando acá. Creo que se les alcanza a borrar un poquito, pero ahí yo logro que se vuelva a poner. Voy a darle un poco más de zoom también para que se vea mejor. Allí. Bien. Por último, nos dice a partir de qué valor se tiene el 5% más bajo de educación. Entonces, eso, ahorita aprendemos cómo se traduce a esto. Esta función f mayúscula que ustedes ven aquí es una función que calcula la probabilidad de que una variable sea menor o igual que un valor, en este caso el valor 10. Vamos a revisar eso acá en los contenidos, en el ejemplo, mírenla aquí. Es la famosa función de distribución. Esa función da un área, pero ese área no tiene ninguna forma funcional. Es decir, ustedes no van a tener una fórmula donde puedan reemplazar el valor para obtener el resultado. No. Eso se tiene para algunas distribuciones continuas y algunas discretas. Pero en general no hay una fórmula para yo reemplazar el valor, por ejemplo aquí, de 10. Yo no puedo reemplazar el valor de 10 en una función y me da. No, Julie, lo que me estás diciendo no tiene sentido. Porque X, me estás diciendo esto, X es menor que 7.5 y X es menor. Ah, bueno, sí, estás diciendo lo mismo, pero está mal escrito porque los intervalos se escriben en esta forma. A menor que C menor que B. Siempre se escribe en este sentido, menor, menor. Es por la forma de escribir los intervalos. Eso lo tuviste que aprender en el curso de álgebra y trigonometría. Bien. Entonces, la función de distribución es la que me va a salvar a mí al momento de calcular las probabilidades. ¿Por qué? Porque esta función hermosa que tiene la distribución normal, la pueden ver acá, no es necesario que se la aprendan. Esta función donde sí podría reemplazar el valor de X, resulta que no representa ninguna probabilidad. O sea que esto yo no lo puedo calcular. O sí lo puedo calcular, pero no me va a dar ninguna probabilidad. O sea, no me sirve para calcular probabilidades. Lo que sí me sirve para calcular las probabilidades es la integral de eso. Pero eso no tiene una integral funcional. O sea, yo no tengo forma de calcular esa integral a mano. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que darnos un software para poder calcular esas probabilidades. O, en su defecto, hay unas tablas que me permiten a mí calcular esos valores sabiendo algunas condiciones. Ustedes pueden ver que en el libro que tenemos de apoyo al curso
de Rodríguez, están unas tablas que dicen tabla de la distribución normal estandarizada. Yo les cuento algo. Esas tablas, si bien son relativamente prácticas de usar, corresponden a una estadística que está un poco en desuso. ¿Por qué? Porque ya las personas no trabajan estadística de papel, estadística en lápiz y papel. La estadística se hace generalmente por software. Entonces es necesario que demos el paso a ese mundo, a trabajar todo por un software. Claro, si ustedes lo hacen con lápiz y papel, también es válido. Pero si ustedes revisan la forma de trabajar de casi todos las guías, los manuales que están en internet, van a encontrar que ellos hacen una transformación para convertir cualquier variable normal X en una variable Z, que es la variable normal estándar. Eso realmente ya no se usa, ¿vale? Antes, hace unos 20 años, recuerden que la estadística no es algo muy viejo que digamos, la estadística es una ciencia bastante moderna, tiene cerca de 100 años de ser una ciencia realmente. Entonces, la estadística antes se hacía, tenía una persona en un salón con un montonón de libros detrás, donde esa persona, después de que tomaba los datos, iba y buscaba en sus libros, en la página que él sabía que ahí estaba la fórmula que tenía que usar para calcular las probabilidades. Pero ya en esta época moderna, eso no se hace. Nadie tiene libros en su oficina. Y si los tiene, son libros de adorno, por decirlo así, o libros que lee solamente para divertirse o aprender cosas que no son directamente las que hace en su oficina. Ustedes en su oficina tendrán un computador. Y con el computador vamos a poder hacer todo. Entonces, esta probabilidad hay que aprender a escribirla. Y tenemos en cuenta lo siguiente. La fórmula que está programado en casi todos los software, en casi todos, es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor. Esa se llama la función de distribución. O sea que tenemos que aprender a cambiar cualquier probabilidad que diga mayor u otra cosa diferente a menor o igual. Entonces recordemos, si un número es mayor que 10, significa lo contrario de que el número sea menor o igual que 10. Y por tanto podemos aplicar el teorema de los eventos mutuamente excluyentes y complementarios para calcular la probabilidad usando la fórmula de 1 menos. ¿Recuerdan esto? La probabilidad del inverso de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Eso es exactamente lo mismo que usamos allí. Bien, esta función está programada en Excel y lo que tenemos que hacer es simplemente ir a Excel y usarla. Miren, aquí está el ejemplo de cómo se usa. La función de densidad también está programada, pero eso no sirve casi que para nada porque eso no da probabilidades. La que nos interesa es la función de distribución y se calcula usando esta fórmula que dice distr.norm.n, distribución normal nueva. SN creo que significa nueva. Y los valores que se colocan son el valor de X, que está en esta parte donde dice menor o igual, el valor de mu, que es la media, el valor de sigma, que es la desviación estándar. Cuidado con eso. En Excel necesito la desviación estándar. Pueden verlo acá donde dice. Y 0 o 1, aquí hay un error, ahí debería ser 1. Se me fue. Ahí debería ser 1, como dice acá, porque siempre voy a calcular probabilidad de menor o igual. Repito eso. Cuando vamos a usar la distribución normal, todas las preguntas que me hagan debo transformarlas luego a menor o igual. Porque con menor o igual es que se puede calcular en el software. Entonces lo que hacemos es que vamos al software y calculamos esa función de distribución reemplazando los valores. En este caso en Excel reemplazaríamos distr, voy a escribirlo, distr.norm.n de el valor de X, en el ejemplo era 10, vamos a regresar a él. El ejemplo era 10, este que estamos calculando, punto y coma, el valor de la media que es 8,1, punto y coma, el valor de la desviación estándar que como me dieron la varianza tengo que calcular es la raíz de ese valor, raíz del valor 3.1 y luego 1, siempre finalizan con 1, ¿por qué? Porque para las distribuciones continuas usar el 0 no representa ninguna probabilidad. Así va a quedar la fórmula cuando la usemos. Ahorita les voy a mostrar en Excel directamente.
y eso me va a dar un valor. Ese valor me da 0.85 algo. Luego reemplazo eso en la fórmula que tenía arriba y listo. Asimismo, tengo, para poder calcular la probabilidad de que sea menor o igual, perdón, que esté entre dos valores, yo me acuerdo de una regla que es clara y dice, la probabilidad de que un valor sea menor o que esté entre dos valores es la probabilidad de que sea menor o igual al más alto menos la probabilidad de que sea menor o igual que el más bajo. Eso simplemente haciendo el dibujo de los intervalos me puedo dar cuenta cómo funciona. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la función de distribución en el mayor y restarla con la función de distribución en el menor. Y ahí tengo ya la forma de calcular la probabilidad. Entonces calculo por separado la función de distribución en el mayor y luego calculo la función de distribución en el menor. Y los dos los resto y eso es todo. Voy a ir a Excel para que lo vean. Entonces voy a iniciar a compartir mi pantalla para que por favor me indiquen cuando logren ver la pantalla mía. Voy a abrir Excel. Denme un segundo, por favor. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman por favor en el chat? Cuando vea mi pantalla. Listo, bien, qué bueno. Bien, entonces vamos a realizar primero. Listo, bien. Vamos a revisar primero la primera probabilidad, que era probabilidad de que X fuera menor o igual que 10. Recuerden que eso se llama, en estadística, eso se llama F mayúscula de X evaluado en 10. Se llama la función de distribución evaluada en 10. Entonces, eso para calcularlo simplemente tengo que escribir mi fórmula, que yo la copié aquí. Aquí se las copié, pero la voy a volver a escribir toda desde cero. Igual distr.norm.n evaluado en 10 con la media del ejercicio que era 8.1, su desviación estándar que es la raíz cuadrada de la varianza que me dieron que es 3.1 y con un 1 al final. Eso me va a dar la probabilidad que me había dado allá. Les voy a mostrar la presentación también para que la vean. Denme un segundo. Se perdió la presentación. Listo, aquí está la presentación y podemos ver que exactamente ese era el valor que nos había dado antes. 0.8 no sé cuánto. Bien, ahora la segunda me decía la probabilidad de que esté entre 7.5 y 10.5. 7.5 sea menor que X, menor que 10.5. Entonces le comentaba yo esto, que eso corresponde a la probabilidad de que X sea menor o igual que 10.5, el mayor, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 7.5, que es el menor. Y eso lo calculo como F mayúscula en 10.5 menos F mayúscula en 7.5. Y luego lo que hago es calcular cada uno por separado. F mayúscula en 10.5, ¿a quién es igual? Es la misma fórmula que tengo acá arriba, por eso simplemente la voy a copiar y pegar. Y modifico, el valor ya no es 10, sino 10.5. Y acá el otro
es la misma fórmula. Entonces simplemente entro y modifico aquí en 7.5 y modifico acá, ya no es 10.5 sino 7.5. Por último, lo que hago es restar esos dos valores, el mayor menos el menor. Si lo restan al revés le da negativo, y recuerden que una probabilidad negativa no debería ser. Si revisamos eso y lo comparamos con lo que estaba hecho acá en la presentación, vemos que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, la última pregunta tiene que ver con esto. La última pregunta tiene que ver con, ¿a partir de qué valor se tiene el 5% más bajo de educación? Entonces, la educación va a tomar muchos valores. Se supone que va a tomar valores que van a hacer esta forma. Van a iniciar por acá en menos infinito, van a venir y van a ir subiendo, llegan a un valor máximo y luego a partir de ahí vuelven a bajar y quedan igualitos a como estaban en un principio. Entonces se supone que va a ser así. Entonces, ellos todos van a tener un área total que va a ser 1. Toda esta área que va a cubrir aquí va a ser 1. Bien. Entonces me están preguntando, ¿qué? Hombre, ¿cuáles tienen un área que dejan hacia abajo solamente el 5%? O sea, aquí debe haber un área pequeñita que va a valer el 5%.